Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a desarrollar en este video la anemia megaloblástica, habiendo visto ya el metabolismo normal de la vitamina B2 y el ácido fólico. Debemos recordar que es una anemia macrocítica, que forma parte del 95% de las anemias macrocíticas, o sea que es la más común, y que es una anemia carencial, por carencia de alguno de estos dos factores vitamínicos o ambos. Vamos a entrar ya entonces en la parte patológica y a describir los efectos generales, o sea, qué es lo que causa esta anemia megaloblástica. Podemos decir que va a producir una pancitopenia afectando las tres líneas celulares, tanto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos como la plaqueta. Esta hematopoiesis ineficaz va a producir una anemia, por lo tanto leucopenia y trombopenia o trombocitopenia. La eritropoiesis va a ser ineficaz, va a existir hemólisis tanto intramedular como periférica, y va a afectar los tejidos con máxima intensidad regenerativa, como son los epitelios y las mucosas. Vamos a ver que las personas tienen afectada este tipo de células por tener una intensa capacidad regenerativa, y recordemos que la carencia de los dos factores vitamínicos van a afectar la síntesis del ADN. Podemos decir entonces que se va a producir una hematopoiesis megaloblástica, y esta hematopoiesis megaloblástica se va a presentar, digamos, afectando justamente todos los estadios de maduración eritroblástica y sobre todo la cromatina nuclear, que va a aparecer más clara, reticulada, y bueno, va a ser anormal, ¿no? Por eso se llama hematopoiesis megaloblástica. La leucopoiesis va a presentar metamielocitos gigantes y pleocariocitos o neutrófilos polisegmentados, que luego vamos a ver una fotito más adelante. Ustedes vayan identificándolo. Y con respecto a los megacariocitos, van a presentar mayor tamaño y los núcleos van a ser más segmentados. Los efectos en la eritropoiesis los vamos a ver entonces tanto en médula ósea como en sangre periférica. En médula ósea, si pudiéramos hacer una punción, vamos a ver eritroblastos de gran tamaño, con núcleo inmaduro, con un citoplasma que va a tener un contenido normal de hemoglobina, pero va a tener este núcleo inmaduro justamente por afección del ADN, por la carencia vitamínica. Este tipo de eritroblastos se denominan megaloblastos y van a tener una disociación madurativa nucleocitoplasmática característica de este tipo de anemia. En sangre periférica vamos a encontrar los macrocitos que nombrábamos. Estos macrocitos son más ovalados que en otro tipo de anemia macrocítica, tienen una supervivencia disminuida y van a ser eliminados por el sistema macrofágico justamente de la circulación, produciendo una hemólisis, ¿no? Bueno, ahondando un poquito más qué es lo que sucede en la eritropoiesis y por qué es ineficaz, podemos decir que hay un enlentecimiento del ciclo celular con un tiempo de síntesis de ADN prolongado. Va a haber un aborto eritroblástico medular, se pueden encontrar imágenes de fagocitos, de eritroblastos fagocitados por macrófagos, y va a haber una hemólisis periférica con un acortamiento de la vida media eritrocitaria, o sea que la anemia se va a deber a esa eritropoiesis ineficaz con aborto medular y a la hemólisis periférica. Tenemos que tener en cuenta que las células megaloblásticas van a mostrar una serie de anomalías cromosómicas debidas a lo que ya estuvimos explicando en el metabolismo normal de la vitamina B12 y el ácido fólico. Entonces, esta anemia carencial es por el déficit de estos factores vitamínicos. Con respecto al déficit de la vitamina B12, lo más común es la ausencia del factor intrínseco. Ustedes ya entienden la importancia del factor intrínseco en la absorción de esta vitamina. La disminución de la absorción por otras causas y una dieta inadecuada. Esto es en orden decreciente de importancia. Y con respecto al déficit de ácido fólico, podemos decir en primer lugar que es debido a una dieta inadecuada. Recordemos las reservas, lo que duraban, ahora vamos a recordar a grandes rasgos. En la vitamina B2 eran 3 o 4 años, en el ácido fólico era de meses, 3 o 4 meses. La mala absorción y las drogas. Bueno, esta es toda la absorción que ya estuvimos viendo en el metabolismo normal de la vitamina B12, no vamos a andar en ello, ustedes lo tienen para repasar aquí. Los requerimientos diarios también de la vitamina B12, lo importante era saber que dura las reservas entre 3 o 4 años, lo que se absorbe, dónde se absorbe, todo eso tienen que recordarlo, cómo se absorbe el ácido fólico, acá en este caso vamos a repasar como monoglutamato, recuerden eso, los requerimientos diarios, ya los vimos, cuánto duran las reservas, duran meses en el ácido fólico, el ciclo, que ya lo vimos en el metabolismo normal, donde se ve afectado, ¿qué se afecta? Se afecta la formación del ADN, la trampa de metilo, y aquí tenemos, ¿se acuerdan? Esta guía como para estudiar,
dónde son los puntos de afección que se afecta el ADN, la trampa de metilo, y dónde actúa la vitamina B12 y el ácido fólico. Bueno, todo esto ustedes ya lo estudiaron, así que vamos a andar ahora y vamos a seguir explicando la patogénesis de esta anemia. Podemos decir entonces que la duplicación del ADN original, cada vez que entra una A, o sea, la duplicación de ese ADN, cada vez que se necesita una adenina y que se necesita aparear con una timina, se va a encontrar un uracilo. ¿Se acuerdan que esa timina, por lo que vimos recién en el ciclo, no se va a formar? Entonces va a haber disponibles uracilos. Esto va a generar una secuencia aberrante con uridinas intercaladas en ese ADN. A su vez va a haber una hiperproliferación con cambios nucleares aberrantes de células que no podrán sintetizar proteínas en forma normal y van a morir, o sea, en médula ósea. Se va a producir un aborto medular. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Que frente a este marcado estímulo improductivo que se produce a nivel medular y la hemólisis periférica, la sola administración de uno de los dos factores vitamínicos, ya sea vitamina B12 o ácido fólico, que aporten, digamos, que ingresen al metabolismo de la persona vía externa, ¿no? Vía alimentación, y aporten, o vía, digamos, medicamentosa, y aporten el grupo monocarbonado faltante, va a producir una rápida respuesta reticulocitaria. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá, que es muy importante y que algo dijimos en el metabolismo normal, es que ante la imposibilidad de distinguir la etiología de la anemia megaloblástica, tenemos que tener en cuenta que la administración de la vitamina B12 va a ser curativa ante la deficiencia de esta vitamina e inocua ante la deficiencia de vitaminas de ácido fólico. Pero al revés, esto ya lo habíamos dicho en el metabolismo normal, la administración de folatos va a ser curativa ante la deficiencia de ácido fólico, pero va a complicar el cuadro neurológico, ya que va a consumir esa escasa metionina disponible para la síntesis proteica en detrimento de la indemnidad del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan de la trampa de metilio? Que el metil tetrahidrofolato atraviesa la barrera hematoencefálica, tratando de, al atravesar la barrera hematoencefálica, va a aportar al sistema nervioso central todas estas unidades monocarbonadas necesarias para poder disponer de las proteínas. Y bueno, esto lo recalcamos en el metabolismo de la vitamina B2 y ácido fólico y lo volvemos a ver acá. Esto tienen que entender, es importante. Ahora vamos a entrar con la etiología del déficit de la vitamina B12. Podemos decir que la causa más frecuente en adultos es la mala absorción intestinal por falta del factor intrínseco o déficit del mismo, denominado anemia perniciosa. Luego podemos ver acá en esta lista que hay otras causas de mala absorción. Una es la gastrectomía parcial o total, entre otras. Ustedes lo van a leer detenidamente. Después hay causas por trastorno del metabolismo de la vitamina B12. Recuerden todas las proteínas que participaban en la absorción de dicha vitamina. Bueno, va a haber defectos en cada una de ellas, puede haber, ya sea en la trescobalamina 2 o en alguna otra. Y defecto en la ingesta de la vitamina B12 con los alimentos es excepcional. O sea que recuerden que puede existir, pero como las reservas duran en años, en 3 o 4 años, es muy raro. Tiene que ser una persona vegetariana estricta, vegana estricta, para que suceda. Bueno, aquí tenemos otras causas frecuentes de la megaloblastosis en niños, en embarazadas, cuando aumenta la demanda, en adultos añosos, ustedes lo van a leer en detalle, y todas las causas genéticas de la megaloblastosis, que también son déficit congénitos, ya sea del factor intrínseco, de la transcobalamina, de la aptocorrina, bueno, y de todas las enzimas que ustedes ya vieron en estos dos metabolismos, cuando vimos la parte normal, puede haber un defecto en cada uno de ellos. Enzimas, receptores, proteínas. Bueno, ahí tienen todos los nombres, está a modo informativo, no vamos a entrar en detalle porque excede, digamos, el contenido de este seminario. Vamos a andar un poquito más la anemia perniciosa. Vamos a decir que es la causa más común, como dijimos, del déficit de factor intrínseco. En adultos es una enfermedad autoinmune, de origen autoinmune. Ustedes ya entienden de qué se trata. El 90% se va a asociar a anticuerpos, anticélulas parietales, que son las productoras del factor intrínseco, recuerden eso. Va a existir una atrofia gástrica y va a generar un descenso o ausencia de la producción del factor intrínseco, junto generalmente con acloridia o déficit de la secreción de ácido clorhídrico. Y en un 60% se va a asociar a anticuerpos antifactor intrínseco de alta especificidad. También tenemos otras anemias perniciosas, la juvenil, que se desarrolla en niños menores de 10 años, donde hay un factor intrínseco inactivo, no se observan anticuerpos. Y hay otras asociadas a otras enfermedades de origen autoinmune, como por ejemplo la perioditis de Hashimoto, que ustedes la van a ver cuando cursen endocrinología.
el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que vamos a ver en el desarrollo de los seminarios de nuestra materia. Bien, entonces con respecto al diagnóstico, tenemos tres, digamos, patas diagnósticas para este tipo de anemia perniciosa. Una es la prueba de Schilling o de absorción de la cobalamina, la otra es el análisis del jugo y la mucosa gástrica, y por último la determinación de los anticuerpos antifactor intrínseco que ya mencionamos, que es la causa más común, sobre todo en los adultos. Con respecto a la prueba de Schilling o de absorción de la cobalamina, podemos decir que esta prueba se hace aplicándole a la persona una inyección de vitamina B12 no radioactiva. Ahora vamos a ver por qué. Luego, por vía oral, se ingiere la vitamina B12 radioactiva. Y por último, se recolectan muestras de orina para determinar esa vitamina B12 radioactiva en orina y ver si se absorbió. El mecanismo, más o menos el que yo les expliqué, la orina se recoge de 24 horas, se mide esa vitamina B12 radioactiva. ¿Por qué se aplica la inyección de vitamina B12 no radioactiva? Bueno, se va a aplicar justamente para saturar, para que se fije a todos los sitios de unión de vitamina B12 disponible, y entonces de esta manera va a saturar entonces el transportador, la transcobalamina 2, y todos los sitios de unión con receptores disponibles a esta vitamina. Y esto va a facilitar la excreción rápida de la vitamina B12 radioactiva ingerida por vía oral. O sea que vamos a evaluar el mecanismo de absorción exclusivamente de esa vitamina B12. Por lo tanto, en una situación normal, esa dosis está absorbida y se va a eliminar por orina, y es donde vamos a detectar nosotros la radioactividad. Esa orina se va a emitir durante 24 horas. Aquí tenemos los valores, los porcentajes que vamos a encontrar normalmente. Aproximadamente se va a encontrar más de un 5% de lo administrado, pero en pacientes que tengan un déficit de absorción vamos a encontrar entre un 0 y un 2%. Y hay otra prueba que se puede hacer similar a esta para saber si la alteración se debe o no a la carencia de factor intrínseco. Se va a repetir la prueba administrando la cobalamina marcada y el factor intrínseco. Entonces, si la absorción se debe a una falta del factor intrínseco, se va a producir la normalización de la prueba. Aquí tenemos los valores de referencia, y vamos a entrar en la segunda prueba diagnóstica. Rápidamente la vamos a describir, que es el análisis del jugo gástrico y o mucosa gástrica. Con respecto al análisis del jugo gástrico, podemos decir que tiene como objetivo demostrar justamente la clorhidria, porque recuerden que la secreción del ácido clorhídrico se produce en conjunto con la secreción del factor intrínseco. Entonces, esta clorhidria va a ser resistente al efecto de la histamina o de la pentagastrina, que son las que estimulan justamente la secreción. Es una prueba fundamental en el diagnóstico, ya que va a ser positiva en el 100% de los casos. Y con respecto también a la mucosa gástrica, podemos decir que la determinación del factor intrínseco y su grado de secreción, en presencia de histamina o pentagrasina, va a ser muy importante, y a su vez también se puede hacer una observación endoscópica y una biopsia de la mucosa del estómago, con el objetivo también de demostrar esa gastritis atrófica o descartar la existencia de un carcinoma gástrico, que a veces también se puede enmascarar y es bastante común. Y con respecto a la determinación de los anticuerpos antifactor intrínseco, debemos saber que hay dos tipos de anticuerpos, los de tipo 1 y los de tipo 2. Los de tipo 1, ahí tienen la esquemita a la derecha, se van a fijar. Entonces, fíjense que acá tienen el factor intrínseco interaccionando con la vitamina B12, y aquí tenemos el factor intrínseco unido a los anticuerpos de tipo 1 y de tipo 2. Entonces podemos observar que los anticuerpos de tipo 1 se van a fijar al centro de unión de la vitamina B12, y van a ser positivos entre un 55 y un 70% de los casos, y bueno, y su presencia es excepcional en otra enfermedad autoinmune, entonces tienen alto valor diagnóstico. Con respecto al otro tipo de anticuerpos, de tipo 2, se van a unir al complejo, fíjense acá los azules, el complejo, vitamina B12 factor intrínseco, y van a bloquear la unión al receptor de la membrana intestinal. Recuerden el mecanismo de absorción. Bien, entonces, aquí más o menos hemos descrito la parte de la vitamina B12. Ahora vamos a entrar con la etiología del déficit del ácido fólico. En este caso, la causa más frecuente es por una ingesta inadecuada, digamos, a diferencia de la etiología de la vitamina B12, que dijimos que esta era la causa menos frecuente, la deficiencia de la vitamina B12.
Por lo tanto, esa ingesta inadecuada puede deberse por desnutrición o por alcoholismo, principalmente. Luego puede haber una mala absorción de causa intestinal, como la enfermedad celíaca, que es bastante común, medicamentosa, por hiperconsumo, por ejemplo, como hablábamos del embarazo, embarazos repetidos, prematuridad, o pérdidas. Pueden ser diálisis, pérdidas urinarias, hepatopatía o insuficiencia cardíaca o congestiva, ¿no? Ustedes este cuadro lo pueden leer en detalle. Bien, entonces podemos decir que la anemia, entonces, debido al déficit del ácido fólico, puede ser nutricional. Puede ser por sangrado gastrointestinal, por disfunción hepática o por un efecto tóxico del alcohol sobre la eritropoyesis. Esa anemia megaloblástica es la más común, o sea, en el alcoholismo, porque ahora vamos a entrar un poquito a ahondar en el alcoholismo. Podemos decir que esta anemia megaloblástica es bastante común en alcohólicos malnutridos, mientras que es rara de encontrar en pacientes crónicos con un adecuado estado nutricional. Esta anemia está asociada a cambios medulares megaloblásticos que se van a producir en los alcohólicos y que generalmente es debida a la deficiencia de folato. Y se sabe que el etanol va a interferir en el metabolismo del ácido fólico. En pacientes alcohólicos tenemos que la deficiencia de hierro, que ustedes ya lo estudiaron en el seminario de anemia ferropénica, va a estar asociada frecuentemente a la deficiencia de folato. Aquí tenemos cómo va a descender entonces en un individuo el folato con una dieta deficiente del mismo. Ustedes pueden ver dos curvas. Tenemos que en la ordenada es lo que se encuentra en suelo o en glóbulos rojos, y en la abscisa, que es la parte de abajo del eje, la semana, el tiempo, ¿no? Entonces podemos ver que el folato sérico, tenemos el valor normal, entre 5 y 16 nanogramos por mililitro, eso se va a pedir que lo sepan de memoria, en caso que haya un caso clínico se los vamos a brindar, pero sí tienen que saber que en suero, frente a una deficiencia de folatos en la dieta, va a disminuir antes esa concentración. Fíjense que a partir más o menos de la quinta semana ya casi no tenemos folato sérico. Sin embargo, con respecto al folato eritrocitario, ahí tenemos el valor normal, podemos observar que va descendiendo de una manera mucho más lenta, y a partir de aproximadamente la semana 17 vamos a notar un déficit marcado dentro de los hematíes, del folato. Esto es importante para tener en cuenta cuando uno mide el folato sérico o el folato eritrocitario y tener una idea de en qué situación estamos con este paciente. Por eso le muestro estas curvas. Esto del consumo de ácido fólico preconcepcional ya lo vimos, no lo voy a explicar ahora porque lo vimos en el metabolismo normal, es solamente a modo de que lo recuerden. Y las manifestaciones clínicas, podemos decir que el síndrome anémico de estos pacientes va a ser de intensidad variable. Recuerden los epitelios, las mucosas, que son de alta regeneración, entonces vamos a encontrar trastornos epiteliales en estas personas. Por ejemplo, se puede observar la glositis atrófica, que es la lengua lisa y depapilada, con pérdida parcial del gusto. Puede haber una hiperpigmentación cutánea también. Y los trastornos neurológicos, que solo van a ser detectados en el déficit de la vitamina B2. O sea que es un diagnóstico diferencial, recuerden eso. Estas manifestaciones clínicas que estamos viendo son en general, de la anemia megaloblástica en general. Recuerden que si hay trastornos neurológicos, solo va a ser por el déficit de la vitamina B12. Y recuerden el metabolismo, la formación de metionina, la carencia de metionina, la disminución del asanto, eso que vimos en el metabolismo normal, que va a estar relacionado con esto. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos esta lista larga de síntomas, de signos físicos, que ustedes la van a leer en detalle, y lo que nos interesa a nosotros es el laboratorio. Entonces aquí vamos a detenernos un poquito más, y vamos a decir que justamente era una anemia macrocítica con un BCM mayor de 95, 98 o 100, lo van a encontrar en los libros, centilitros, con anisocitosis, macrocitos en forma oval, fíjense aquí en la figura, con estos característicos de la anemia megaloblástica. En otras macrocíticas quizá estos hematíes ovales no suelen aparecer, pero sí en la megaloblástica. Estos hematíes pueden tener inclusiones intracitoplasmáticas, por ejemplo los anillos de Cabot o cuerpos de Howell-Jolly, que ahora los vamos a describir más en detalle, que son todas malformaciones que pueden llegar a aparecer detectadas dentro del glóbulo rojo por este problema que tenemos a nivel de ADN por la carencia vitamínica. Los reticulocitos van a estar disminuidos, es importante recordarlo porque fíjense que es una anemia carencial, y si es carencial, entonces faltan elementos vitamínicos
para que la médula ósea funcione, pero al reponerlo, o sea, ya sea por la dieta o por pastillas bueno, o intramuscular, como se le dé la dosis de vitamina a ese paciente, estos reticulocitos van a aumentar. Pero al momento del diagnóstico de la anemia megaloblástica, debemos recordar que los reticulocitos van a estar disminuidos, porque esta anemia está regenerativa, le faltan provisiones para poder regenerar. Recuerden eso. Luego la leucopenia o la plaquetopenia, de intensidad variable. Recuerden la pancitopenia que nombramos al comienzo del seminario, que puede llegar a aparecer. La hipersegmentación de neutrófilos, que vamos a ver las fotos. Si evaluamos la médula ósea, a veces los médicos, hematólogos sobre todo, pueden pedir una evaluación de la médula ósea, una PAM o una biopsia. Vamos a encontrar la hipercelular. Si analizamos el suero, la bilirrubina indirecta va a estar aumentada, va a haber una disminución de la lactoglobina y una LDH aumentada. Esto recuerden cuando vimos la hemólisis intravascular, que son los parámetros que nos van a estar hablando de este tipo de hemólisis. ¿Sí? Bueno, y el hierro sérico y la ferritina pueden estar normales o aumentados, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos la metodología que se utiliza a modo informativo, la determinación de la vitamina B12 sérica. Podemos usar el método de quimioluminiscencia con sus valores normales. En la determinación del folato sérico y eritrocitario, quimioluminiscencia también, ahí tienen los valores normales, lo van a ver ustedes, porque no presenta dificultad. Y con respecto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta tres aspectos. El diagnóstico de la anemia megaloblástica, la determinación de la o las deficiencias causantes de la anemia para poder tratarla, y la investigación de las causas de dicha deficiencia. O sea, estos tres aspectos los tenemos que tener en cuenta para poder, digamos, tener un buen diagnóstico y llegar a un buen tratamiento de este paciente, ¿no? Vamos a recordar en este punto, entonces, el metabolismo a grandes rasgos que estuvimos viendo en el metabolismo normal y recordando aquí en la patología. Entonces podemos observar que hacia la derecha tenemos la reacción principal, que es la conversión de homocisteína en metionina, a través de la metilcobalamina, como coenzima fundamental para la metionina sintetasa, ¿no? Y después, hacia la izquierda, tenemos la reacción donde participa también la cobalamina como 5' desoxiadenosil, y que esto va a suceder en mitocondria. Entonces vamos a empezar aquí. En suero vamos a encontrar entonces que si hay una carencia, un déficit de vitamina B12, se va a encontrar bloqueada la conversión de homocisteína en metionina. Esto va a producir un aumento de homocisteína, una disminución de metionina. Si hay una carencia también de ácido fólico, también se va a perjudicar esta reacción, y esto recordemos que va a perjudicar principalmente la formación del ADN. En mitocondria teníamos, como dijimos recién, la 5' desoxiadenosilcobalamina, que va a pasar el metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Recuerden que esto lo vimos en el metabolismo normal, a partir del ácido metilmalónico. Está bloqueada esta enzima, entonces va a aumentar el ácido metilmalónico, que venía del propionil-CoA, de los ácidos grasos. Eso repásenlo en la parte del metabolismo normal. Lo importante aquí es que se acumule el ácido metilmalónico, disminuye el metilmalonil-CoA, disminuye el succinil-CoA, y esto a nosotros nos va a permitir en el laboratorio determinar esos analitos y poder llegar al diagnóstico de la anemia megaloblástica. Por eso lo repasamos en este punto. Podemos decir entonces que la actividad, como decíamos recién, de la metionina sintetasa, que va a ser la enzima que pasa de homocisteína a metionina, y va a llevar a una... Entonces esta actividad disminuida va a llevar al aumento de la homocisteína, que es lo que veíamos recién en este esquema, ¿no? Que repasábamos el metabolismo normal. Entonces, esto se correlaciona con los parámetros clínicos relacionados con la eficiencia de la cobalamina. Por eso es de utilidad saber el metabolismo normal para entender todos estos parámetros que vamos a encontrar ahora en las mediciones del suero del paciente. Se va a observar un aumento de los niveles de ácido metilmalónico, si el déficit es de la vitamina B12, y con respecto a los pacientes que tienen déficit de folato, generalmente estos niveles de ácido metilmalónico van a estar normales. ¿Por qué? Fijémonos de vuelta acá en el metabolismo. El ácido fólico va a intervenir en esta reacción en suero, pero no en la reacción de la mitocondria. Entonces, por eso mismo, el ácido metilmalónico va a estar aumentado en la carencia de la vitamina B12, pero no así en la carencia del ácido fólico. O sea que con este esquemita ustedes pueden estudiar tranquilamente los efectos que uno va a ver en ese paciente, ¿no? En el suero de ese paciente. Aquí tenemos un cuadrito donde vemos todo esto que estamos diciendo, o sea, todo esto que uno puede detectar en el suero del paciente y poder establecer una diferencia
con respecto a qué tipo de déficit estamos hablando, si de folatos o de vitamina B12. Esto lo van a leer en detalle y lo van a ir relacionando con el metabolismo para poder entenderlo. Si tienen alguna duda, nos preguntan a través del foro, ¿sí? Eso les lo dejo para que lo analicen ustedes. Entonces, con respecto al tratamiento, esto vamos a ir rapidito, podemos decir que frente al déficit de vitamina B12, tenemos que corregir la anemia y las posibles alteraciones epiteliales, reducir los trastornos neurológicos o prevenir su aparición, y normalizar los depósitos císticos de vitamina B12. Y con respecto al déficit de folato, tenemos el tratamiento curativo y el preventivo. El curativo es la administración por vía oral o parenteral de folato, y en el preventivo es recomendable frente a situaciones que van a cursar con un hiperconsumo de folato, por ejemplo, en embarazos, recién nacidos, prematuros, personas que están sujetas a diálisis, terapéuticas prolongadas, etc. El tratamiento, digamos que lo tenemos que hacer, generalmente se encarga el médico de darle las dosis necesarias. Y con respecto a la evaluación de ese tratamiento, lo que podemos hacer nosotros desde el laboratorio es evaluar el recuento de reticulocitos, que se va a incrementar luego del tratamiento con el factor vitamínico necesario, aproximadamente a los 2 o 3 días. Y va a ser un pico entre los 8 y los 10 días. Esto va a ser seguido por un aumento de la hemoglobina, del hematocrito y del número de glóbulos rojos, con normalización hacia los 2 meses. Ahora vamos a ver una curva para que ustedes la visualicen mejor. Y los neutrófilos hipersegmentados van a permanecer en circulación entre 10 y 14 días. Pero el número de polimorfonucleares y plaquetas se va a normalizar dentro de la primera semana de inicio del tratamiento. Esto también a modo informativo para que ustedes sepan si reciben, cuando ustedes trabajen como bioquímicos en un laboratorio, un paciente con anemia megaloblástica y está en tratamiento, nos podemos encontrar con estos hallazgos, ¿no? Y poder interpretarlos. Entonces aquí tenemos, fíjense, la ordenada, tenemos el número de reticulocitos, hemoglobina o glóbulos rojos, y en la abscisa el tiempo, ¿no? En días. Entonces podemos ver aquí el pico entre los 8 y 10 días de los reticulocitos, que es lo que decíamos, y el aumento en el número de glóbulos rojos y de hemoglobina que se va dando paulatinamente, ¿sí? A partir aproximadamente del día 8 o 10, cuando se produce el pico de los reticulocitos, comienza a subir la curva de los glóbulos rojos acompañando los niveles de hemoglobina. Bueno, entonces podemos ver aquí una fotografía de la macrocitosis. Nuevamente, fíjense estas formas de macrocitos ovalados, característicos, ¿sí? Anisocitosis, poiquilocitosis puede haber. Aquí tenemos un neutrófilo normal, recuérdenlo, fíjense el núcleo, y aquí tenemos el hipersegmentado. Esto no puede pasar desapercibido en un extendido, ¿sí? Coloreado con la coloración de Malungo Giemsa, que es la que nosotros usamos siempre en hematología. Esto, si vemos este neutrófilo hipersegmentado y vemos estos macroovalocitos, debemos sospechar de una anemia megaloblástica, ¿no? Con otros parámetros, con el ECM y todo lo que... Recuerden que se analiza todo en conjunto, ¿sí? Bien, y acá tenemos una médula ósea para que ustedes la miren, la estudien con todos los elementos que puede haber, es un diagrama. Aquí tenemos una fotografía de una médula ósea normal, esto es con aumento, fíjense un megacariocito, con todas las lagunas grasas y todos los elementos normales, ¿no? Que vamos a encontrar, esos nidos, que a veces tienen el macrófago, que la mayoría de las veces están con el macrófago central, esos nidos que van a aportar el hierro y todos los elementos necesarios para que la progenie pueda producirse, ¿no? Entonces que hematopoiesis pueda producirse en forma normal. Aquí tenemos una médula ósea megaloblástica, entonces podemos visualizar desde las figuras A hasta la C todos los núcleos de esta serie, esta progenie. Fíjense que los núcleos están como apolillados, uno nota esa diferencia, el citoplasma está normal, el color normal, pero los núcleos están afectados. Recuerden la afección del ADN, que se traduce en estas imágenes. Y aquí tenemos también, en este último lugar, un metamielocitos, que son anormales y gigantes, y también tenemos formas en bandas anormales y gigantes, con esos núcleos, fíjense, tipo pleocariocito, que ya vimos. Bueno, aquí tenemos otra fotografía, esto es ya en sangre periférica, nuevamente el pleocariocito, con las formas, fíjense, macrocíticas ovales, que son características de la anemia megaloblástica, y vamos a entrar en estos cuerpos o anomalías que vimos intracelulares, que son bastante comunes de encontrar en este tipo de anemia, como son los cuerpos de Howell-Jolly, que son estos puntitos que ustedes pueden ver acá. Este es un diagrama y esta es también otra fotito, otro diagrama, vamos a ver una foto real. En general, entonces, estos cuerpos de Howell-Jolly son cromatina nuclear reducida de volumen, por cromosomas, divisiones anormales, y que aparecen
en anemias megaloblásticas que también pueden aparecer en anemias hemolíticas severas. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Los anillos de Cabot, fíjense, acá tenemos también un esquemita de lo que es. Pueden aparecer así o de estas formas, así como un 8 o como un círculo dentro del hematí, y son residuos de membrana nuclear, que vendría a ser la parte periférica del núcleo del eritroblasto con maduración patológica. Entonces van a aparecer en anemias megaloblásticas, en intoxicación por plomo. Y el punteado basófilo, que es este puntilladito que se puede ver dentro del hematí o del eritrocito, son inclusiones granulosas, que están formadas por ribosomas agregados o precipitados de cadenas globínicas libres, y van a producir, se van a encontrar justamente en anemia severa, intoxicación por plomo y anemia megaloblástica. Aquí vamos a ver fotos reales. Entonces acá tenemos el cuerpo de Howell-Jolly, ¿sí? En una foto de un extendido, coloreado con la coloración de Montgomery-Gemsa, como siempre decimos. Aquí tenemos el anillo de Cabot, y aquí tenemos el punteado basófilo. Fíjense los macrobalocitos, ¿sí? Que a pesar de que ustedes no tengan mucha experiencia por ahí en observación de los extendidos, ya esto nos tiene que llamar la atención, porque no es el eritrocito bicóncavo normal, sino que son macrobalocitos. Bueno, los puntos de interés entonces hasta aquí, que ya terminamos, es saber que los glóbulos rojos macrocíticos, o sea que tienen un BCM mayor de 98 centilitros, pueden estar asociados con una médula ósea megaloblástica o normoblástica, porque recuerden que un 5% de las anemias macrocíticas son no megaloblásticas. Eso lo tienen que tener en cuenta. Las deficiencias de vitamina B12 y folato van a conducir a una síntesis defectuosa del ADN, que es lo que venimos diciendo desde el principio del metabolismo que hablamos en el seminario pasado. Entonces, esa síntesis defectuosa del ADN con cambios megaloblásticos en médula ósea y tejidos de activa replicación. Eso lo tienen que recordar. Los índices hematométricos citohematológicos son idénticos en ambas deficiencias. Entonces van a ser necesarios los ensayos específicos para diferenciarlos. Recuerden todo lo que vimos hoy de cómo se puede diferenciar, determinando los metabolitos que van a aumentar en suero, y repasen esa placa donde teníamos el resumen del metabolismo y el cuadrito donde decía que era lo que aumentaba en suero, tanto en un déficit como el otro, ¿sí? Comparen eso. Y la deficiencia de vitamina B12 conduce a una neuropatía progresiva a una ausencia de anemia. O sea que esto es importantísimo saber, que la única que va a conducir a una neuropatía progresiva va a ser el déficit de la vitamina B12. Entonces, antes de medicar con folato, asegurarnos de que la persona no tiene un déficit de vitamina B12. Recuerden que si no, lo agudizamos. Recuerden la parte del metabolismo que explicaba todo eso. Bien, aquí tienen la bibliografía. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el seminario de anemia megaloblástica. Perdónenme si fui un poquito rápido en algunos puntos, pero tiene que ser algo reducido. Esto no puede ser como si explicamos la clase magistral que llevamos en la facultad. Pero bueno, espero que las pautas que les di les sirvan como para poder tener un poquito más de herramientas para el estudio. Estudien mucho y nos encontramos en el próximo seminario. Besos. Los extrañamos.